hermanos, sean bienvenidos a nuestro culto del 17 de octubre del 2021 con el tema de este mes, que es la reforma que necesitamos. Este culto de oración, hermanos, vamos a iniciarlo con la lectura del llamamiento a la adoración en el Salmo capítulo 9, versículos 1 y 2. Vamos a dar lectura, hermanos, mientras escuchamos el preludio. Vamos a prepararnos para nuestro culto, hermanos, así que dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para adorar a nuestro Dios. Hagamos lectura. Dice así la palabra de Dios, Salmo capítulo 9, versículos 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Vamos a hacer la oración de ofrecimiento y de confesión de pecados, hermanos. Dios Todopoderoso, te damos gracias que nos permites estar ante tu presencia. Gracias porque es tu gran misericordia y tu gracia que nos permite estar aquí, el tenerte nuevamente en nuestras vidas, por la obra maravillosa que has hecho a través de Jesucristo. Gracias porque podemos ver a tu Hijo y aprender de Él y conocerte a ti y poder tener luz en nuestra vida, dejar atrás las tinieblas y poder vivir en santidad. Gracias, Padre eterno, porque nuevamente nos has permitido reconciliarnos contigo, y esto solamente gracias al gran sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por el gran amor que nos has tenido. Pero Padre celestial, que no tengamos esto en poco, sino que no ocultemos nada a tu presencia, que vivamos completamente fuera de pecado, que no permitamos que nada ocupe tu lugar, que nada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros labios nos aparte de ti, que tengamos sinceridad y humildad en nuestras vidas para reconocerte y someternos a tu palabra, que estemos en oración en todo tiempo y que podamos compartir estas maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por este gran amor, gracias por el perdón y gracias por la esperanza que tenemos de estar en tu presencia eternamente y para siempre, con vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, continuemos ahora alabando a nuestro Dios con el himno de adoración número 79, con Cántico Señor. Buenos días, hermanos. Tenemos el momento de fraternidad, por lo que nos complace darles la bienvenida una vez más a este culto de oración para nuestro Dios y les mandamos un fuerte saludo. Y para ello tenemos el himno 400, Mirad cuán grato es.
Ahora, hermanos, hagamos las lecturas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento. Escuchemos la palabra de Dios, hermanos. La lectura del Antiguo Testamento en Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 40. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 al 40. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, no disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baalpeor, que a todo hombre que fue en pos de Baalpeor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas, a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusisteis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardaos, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis al día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiréis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios,
para enojarlo. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallaréis, si lo buscareis de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volviereis a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa, y brazo extendido, y hecho aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Así te fue mostrado, para que supieseis que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Ahora busquemos en el Nuevo Testamento el libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al 11, y dice así: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón, no más mintiendo a los hombres sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Tenemos ahora las alabanzas para nuestro Dios, con los cantos: Oh ven y deleítate, y eres Rey de los cielos. Oh ven y deleítate,
Tenemos ahora el repaso del texto lema, para lo que buscamos en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 1, el cual dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Amén. Tenemos ahora la exposición de la palabra a cargo de nuestro pastor Marco Galicia, con el tema Reformemos, quitando los ídolos de nuestro corazón. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. Es para mí un gozo el poder dirigirme nuevamente hacia cada uno de ustedes. Hermanos, también es un privilegio que cada uno de nosotros tenemos, el poder acercarnos a la palabra de nuestro Señor y desde allí poder escuchar su voz, desde allí poder escuchar la enseñanza que tiene para nuestras vidas. En estos momentos, hermanos, la iglesia está pasando por un momento en el cual necesita ser reformada. Nuestras vidas en particular necesitan ser reformadas, es decir, volver a darle forma. Pero ¿cómo es que se le volverá a dar la forma? ¿En base a qué? Bueno, en base a lo que dice la palabra de Dios. Pero sucede que hay muchos agentes que se interponen para que nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios. Y esos agentes de los cuales estaremos hablando el día de hoy son los ídolos de nuestro corazón. Algo muy, muy peligroso que debemos quitar si de verdad queremos acercarnos a la palabra sin ningún prejuicio, sin ninguna distracción y así poder extraer totalmente el mensaje tal cual que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos entonces despojarnos totalmente de la idolatría. Es el tema, hermanos, que vamos a estar meditando el día de hoy. Pero antes, hermanos, les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Padre nuestro, te agradecemos por este día que tú nos has dado. Te agradecemos por este culto que podemos celebrar. Y en esta hora, Señor, nuevamente estaremos escudriñando la palabra, Señor, que tú nos has dado. Y te pedimos, Padre, que podamos entender aquel mensaje, Señor, que tú tienes preparado para nosotros. Sabemos, Señor, que en muchas ocasiones hemos sido rebeldes, hemos cerrado nuestros oídos, Señor, a tu mensaje. Pero en esta ocasión te pedimos, Señor, que hables directamente a nuestro corazón, que nos ayudes a ser conscientes de todo aquello, Señor, que se está interponiendo para poder escuchar claramente tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos dirijas, que, Señor, tú nos lleves a esa madurez, a ese conocimiento, tal cual, Señor, lo experimentó Cristo Jesús, porque queremos imitarlo, Señor, en todo su carácter, en su amor, Señor. Queremos, Señor, ser discípulos fieles para ti, que den gloria a tu nombre en todo. Por eso, Señor, te pedimos tu dirección, por eso pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra en este momento por medio de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta hora. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, uno de los grandes problemas que el pueblo de Israel ha tenido a través de la historia han sido precisamente los ídolos. Y con esto nos referimos tanto a los ídolos que nosotros podemos ver, pero también a los ídolos que el mismo pueblo tenía en su corazón. Y ante esto vamos a estar analizando algunos puntos muy importantes. Primeramente, hermanos, es necesario saber que un ídolo nos enceguece totalmente, nos hace perder absolutamente la vista acerca de lo que Dios quiere, nos hace cerrar los oídos totalmente, nos hace cerrar los labios para que no podamos hablar, nuestras cuerdas vocales están totalmente en silencio y apagadas. También nos quita la sensibilidad. Y si es así, hermanos, entonces, ¿cómo percibimos los estímulos que están a nuestro alrededor? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos en peligro? ¿Cómo nos damos cuenta si necesitamos reaccionar rápidamente para sobrevivir? Realmente no es posible. Y ahí está entonces la gravedad de tener un ídolo en el corazón.
Porque el ídolo, al igual que algunas otras prácticas, va a demandar todo de nosotros. Y es curioso porque lo que demanda el ídolo es que nosotros hagamos lo que querramos, hagamos lo que bien nos parece. Por ejemplo, si nuestro ídolo en el corazón es el dinero, lo que más nos va a parecer a nosotros es gastar dinero, tener dinero, acumular dinero, trabajar por dinero, hacer favores por dinero, tener ganancias en todo tiempo. Y esa famosa frase que dice: el tiempo es dinero. Este momento, si no estoy ganando dinero en este momento, entonces estoy perdiendo mucho dinero. Todo se traduce en dinero, toda la atención, la vista, el pensamiento, absolutamente todo se concentra en el dinero, como ejemplo. Y entonces, ¿en qué momento seremos sensibles de escuchar la voz de Dios? ¿En qué momento podremos ponernos en ese momento adecuado, donde hay silencio, donde hay una tranquilidad que nos permita escuchar la voz de Dios? No será posible, porque ni siquiera estaremos pensando en ello. Ni siquiera nos daremos cuenta de la situación en la que estamos. Por eso, hermanos, vuelvo a reiterar, tener un ídolo en el corazón es muy preocupante. En el tiempo de las Escrituras, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, lo común para todas las tradiciones en Mesopotamia, por ejemplo, los grandes imperios que también se desarrollaron, como fue Asiria, Babilonia, posteriormente de algunos otros, Roma también, tenían como principal deidad un ídolo, pero no era el único, había muchos más. De manera entonces que cuando Dios le pida al pueblo que Él se debe solamente a Dios, que el pueblo debe estar ferviente en cumplir el pacto que ellos han procurado, esta alianza entre Dios y el pueblo, es algo súper raro. Que un pueblo adore a un solo Dios es como estar muy indefenso. Y así se veía en la antigüedad. ¿Por qué? Porque anteriormente se tenía un Dios para la lluvia, un Dios para la fertilidad, un Dios para el sustento diario, etc. Entonces, fíjense bien cómo cuando una persona integrante del pueblo de Israel trataba de externar su fe, obviamente los demás lo veían raro, era muy raro. ¿Cómo un Dios puede ser capaz de dar respuesta a todo lo que el ser humano necesita? Y entonces es por eso que en el tiempo en el cual el pueblo de Israel se desarrolla, todas las demás culturas tratan de estar influenciando al pueblo para que el pueblo también crea en otros dioses. Y llega el momento, hermanos, en el cual el pueblo sí llega a creer. Y llega a creer con todo su corazón. Y entonces se habla de un término, el enoteísmo. Entonces, en este término quiere decir que cada una de las comunidades, cada una de las regiones tiene un Dios. Pero ese Dios que ellos tienen también convive con otros dioses. De manera que si yo llego a una cultura hay un Dios principal. A ese Dios principal se va a adorar, pero aparte los otros dioses también. Digamos que no tienen tanto poder como el principal, pero sí tienen algo de poder, así que pues nunca se sabe, hay que tenerlos. Entonces el pueblo de Israel llegó a caer en este tipo de pensamiento, creyendo que no había ningún problema, porque quizá ellos decían, bueno, el mayor, el líder, el más poderoso, sabemos que es Yahvé.
sabemos que es nuestro Señor, el Yo Soy, pero también hay otros dioses que pueden ayudarle. También hay otros dioses que las otras regiones tienen que nosotros no está de más tener. Y ahí estaba el problema realmente. ¿Será que hoy en día nosotros creemos también en algo así, hermanos? Que llegamos a decir, sí, el Señor es todopoderoso, pero también está el Dios Mamón, el Dios Dinero. También está mis logros, mi soberbia, mi orgullo, mi posesión, también está allí. Y entonces ciertamente el Señor es el principal, pero los demás también hay que tenerlos. ¿Me explico? Entonces, ese es el problema al cual se estaba enfrentando el pueblo de Israel constantemente. Ahora, fíjense bien que aquí en la palabra de nuestro Dios vamos a ir meditando en lo que dice Hechos. Hechos nos explica, queridos hermanos, que realmente no puede haber nada oculto ante los ojos de nuestro Dios. Hay dos personajes en los cuales nosotros podemos centrar la atención y decir, bueno, pues estos personajes eran personas que querían tener una ganancia por medio de lo que vendieron. Era su terreno, era algo que ellos habían trabajado y entonces lo ofrecieron ciertamente a la iglesia, pero una parte se quedaron ellos. Y entonces el Señor, como claramente lo podemos ver, no puede ser engañado. El Espíritu Santo examina nuestro corazón, nos conoce tan directamente que sabe bien qué es lo que está ocupando en nuestro corazón el primer lugar. Nos conoce tan bien que no podemos engañarlo en lo más mínimo. Y si creemos que podemos, nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces es por eso que Ananías y su esposa, inmediatamente al tratar de engañar al Espíritu Santo, es que ellos caen totalmente muertos. No se puede engañar entonces al Espíritu Santo. No se puede jugar con el Espíritu Santo. Y eso es algo que el pueblo de Israel no había entendido. Ciertamente el pueblo de Israel pensaba, si el Señor tiene el mayor lugar, si el Señor ocupa el mayor lugar en nuestro corazón, ¿qué hay de malo si nosotros queremos tener otros dioses aparte de Él? ¿Qué hay de malo si nosotros queremos rendirle un poco de tributo a los otros dioses? Y la razón de esto es ciertamente no. Nosotros no podemos engañar al Espíritu Santo ni siquiera en lo más mínimo. Ahora, vamos a juntar las dos cosas que hemos estado hablando. Hemos estado hablando acerca de que cuando nosotros tenemos un ídolo en el corazón, sucede que él abarca todo lo que nosotros podemos escuchar, lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos sentir. Y si esto es así, hermanos, ¿será verdad que nosotros podemos tener el control y decir, esta parte le voy a dar al ídolo y esta otra parte se la voy a dar a Dios, que es la mayoría? ¿Será que nosotros tenemos el control? Si ni siquiera nos damos cuenta de que estamos totalmente ciegos, totalmente obsesionados con ese ídolo en el corazón, ¿cómo es que nos vamos a dar cuenta si tiene más o menos? No es posible, hermanos. No es posible. Ciertamente el ídolo en el corazón nos dirá, no estás mal, estás haciendo las cosas bien, estás luchando por tus ideales. Pero será una señal más de la ceguera que hay en nuestro corazón, será una señal más de que no estamos prestando oído a lo que el Señor nos dice. Así que, hermanos, esto del enoteísmo es totalmente un engaño. ¿Podría practicarse? ¿Podría darse? De hecho, se dio, sí.
pero la realidad es que el ser humano no tiene la capacidad para decir, mira, ídolo, de este lugar hacia acá te toca a ti y este otro lugar le toca al Señor. La Escritura claramente lo dice en los Evangelios, que no podemos servir a dos señores, porque ciertamente con uno es con el que estaremos quedando mal. ¿Y con cuál Señor estaremos quedando mal? Pues obviamente con aquel que nos pide que nos esforcemos, con aquel que nos pide que seamos hombres y mujeres de palabra, con aquel que nos exige obediencia, santidad y fidelidad, porque eso cuesta muchísimo. Por el otro lado, tenemos aquel que nos apapacha, aquel que nos da justo lo que queremos, aquel que nos hace sentir cómodos, aquel que nos recibe con brazos abiertos cuando estamos haciendo algo malo y nos dice, no te preocupes, no es tan malo. Hermanos, ¿a quién de los dos señores serviremos? ¿A quién de los dos señores nos consagraremos? Fíjense bien cómo la Escritura nos muestra esta realidad. Ahora, hemos hablado un poco de lo que ha pasado en Hechos. No podemos engañar al Espíritu Santo. De hecho, nos estaremos engañando a nosotros mismos si creemos tener el control de ello. Y la paga de eso será la muerte, tal cual lo vimos. Pero también, hermanos, en este caso dice en el capítulo 4 de Deuteronomio: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, viváis y entendáis, y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y donde quiero hacer énfasis es en el versículo número 2, donde dice, no añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Esto lo podemos ver también claramente en Apocalipsis 22, del 18 al 19. Apocalipsis 22, del 18 al 19. Y entonces ahí también Juan nos está diciendo que no se le debe agregar más a la revelación que ya se ha dado. Pero aquí el punto también es que lo podemos conectar perfectamente con lo que dice Mateo capítulo 4. No lo vamos a leer en este momento, hermanos, pero sí les invito a que vayan ahí en sus escrituras y vean de qué está hablando este pasaje. Este pasaje, hermanos, está hablando acerca de la tentación de Jesús. Y algo muy peculiar allí, hermanos, es que Jesús no da una respuesta como una interpretación de lo que él cree que dice la Escritura. Tampoco se pone a discutir con el enemigo tratando de mostrarle que es letrado, que es una persona muy brillante. Lo que el Señor Jesús hace es que nada más y nada menos que no le añade más a la Escritura dada por Dios, y no le quita a la Escritura dada por Dios. Y ahí está la base, ahí está el fundamento por medio del cual nuestro Señor tiene victoria sobre todas estas tentaciones que el enemigo le presenta. Y ciertamente eran tentaciones muy fuertes, eran tentaciones muy difíciles. Y la única manera entonces que nos muestra nuestro Señor Jesús es tal cual responder con lo que la palabra de Dios dice, porque no hay nada, hermanos, más poderoso entonces que la palabra de Dios para transformar, para convencer nuestros corazones. Incluso dice la Escritura que llega hasta lo más profundo de nuestros huesos, examina nuestro corazón y entonces nos hace conscientes. Entonces, hermanos, sabias palabras que Moisés aquí entrega al pueblo de Israel.
No añadan nada a la palabra, no le quiten nada a la palabra, así como lo vemos en la práctica con nuestro Señor Jesús. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros queremos añadirle a la palabra, cuando nosotros queremos interpretar la Escritura en base a lo que nosotros necesitamos? Pues volvemos a lo mismo, nuevamente salen nuestros ídolos. Y decíamos al principio de esta meditación, si realmente queremos entender el mensaje pertinente de la palabra de nuestro Señor, debemos despojarnos de todos aquellos ídolos. Porque decíamos, el ídolo abarca todo, demanda todo de nosotros, y entonces sucede que leemos la Escritura. Claro, podemos hacerlo. Pero todo lo que leemos habla acorde a lo que nosotros queremos escuchar y no a lo que Dios quiere decirnos realmente. De manera entonces que cuando nuestro ídolo busca una satisfacción, es decir, cuando nuestro orgullo busca una satisfacción, un apoyo, jamás vamos a leer que primero hay que quitar la viga que está en nuestro ojo para poder posteriormente ayudar a nuestro hermano. No lo vamos a entender de esa manera. Lo que vamos a buscar busca la prosperidad. Busca siempre ser el mejor. Yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo hice esto por ti y entonces tú tienes todo lo necesario para tener victoria. Y entonces podríamos decir, bueno, hay algunos pasajes que no entiendo, pero lo que entiendo es que yo siga adelante con esto. Yo debo ser firme con mi palabra, yo debo ser firme en mi carácter, no hay por qué cambiar, yo estoy bien, la Escritura incluso me respalda. Cuando la realidad es que no es así. Y entonces insistimos, hermanos, en este pasaje, en la vitalidad de este pasaje. No añadas a la palabra, ni disminuirás de ella. Y esto entonces nos habla de que cada que nos acerquemos a la palabra, hermanos, debemos de quitarnos los ídolos. Pero ¿cómo quitarnos los ídolos? Bueno, hay una manera de identificarlos. Y esa manera de identificarlos es que cuando la Escritura nos habla, hay algo que nos inquieta. Hay algo que incluso nos molesta. Hay algo que preferimos no leer. Y eso, hermanos, está hablando de que allí está un ídolo en nuestro corazón. Eso está hablando de que hay algo, un interés externo que no me hace apreciar ese pasaje. Y entonces ahí es cuando puedo identificar y decirle, Señor, aquí está ante tu presencia este ídolo en mi corazón. Reconozco que es mi orgullo, reconozco que es algún familiar, reconozco incluso que es mi trabajo y te pido, Señor, que quites ese ídolo de mi corazón. Ojo con esto, no estamos diciendo que dejen de trabajar con este ejemplo. Lo que estamos diciendo es que eso deje de ocupar el lugar central por el cual o por medio del cual nosotros tomamos decisiones, por medio del cual actuamos, por medio del cual nos dirigimos. Que no sea eso el medio por el cual nosotros somos, sino que el medio por el cual nosotros somos sea nuestro Señor. Y evidencia de ello es que entenderemos la Escritura tal cual. Y no andaremos diciendo, bueno, aquí si este pasaje dijera otra cosa, si este pasaje hablara un poco más bonito, ¿por qué no encuentro pasajes en la Escritura que hablen tan bonito y que entonces me hagan entender y me hagan trascender y cuánta más cosas, ¿no? Y posteriormente sigue diciendo este pasaje en el versículo 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos. Y aquí está hablando entonces de cuando habían personas que estaban adorando a Baal Peor, y se los voy a leer para que estemos en el contexto. Dice,
vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Cuál es entonces la paga, el resultado de tener un ídolo totalmente impregnado en nuestro corazón? Pues precisamente la muerte. No hay otro lugar al cual un ídolo nos lleve, porque un ídolo, queridos hermanos, es una adicción. Un ídolo es aquello que nos llevará a hacer cosas que no necesitamos, que nos llevará a actuar sin amor. Y todo ello, hermanos, es condenado por Dios y es condenado también por esa ley tan maravillosa que Él nos ha dado. De manera entonces que no hay escapatoria, porque incluso sabremos que en nuestro corazón está ese actuar del Espíritu Santo que nos llama, pero nosotros no quisimos prestarle atención. Y entonces dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El pueblo de Israel entonces tenía que guardar estos mandamientos, tenía que escuchar estos mandamientos, y anteriormente ya se ha dado el porqué, ya se ha dado cómo es que el pueblo de Israel debía escuchar estos mandamientos. Pero sucede algo interesante aquí en este pasaje. Y dice que ciertamente Dios le habló al pueblo. Y dice que hubo humo y que hubo fuego. Y entonces en ese ambiente el Señor les habló. Y es algo bien interesante, queridos hermanos, que Moisés les dice, ¿acaso viste alguna figura? ¿Acaso alguna silueta que ustedes puedan ver? Y ciertamente no hubo nada de ello. ¿Por qué? Precisamente porque hay una razón muy importante. El ser humano fue creado totalmente para adorar. El ser humano siempre busca adorar, porque es un adorador. Esa es la naturaleza para la cual Dios lo creó, para adorar a Dios. Y cuando Dios no está en su corazón, el ser humano sigue buscando eso, sigue buscando adorar, pero no sabe a qué adorar, no sabe a qué postrarse ni rendirle honor. Lo necesita, pero no sabe a qué o cómo. Y entonces, ciertamente el ser humano es muy susceptible para ver cualquier imagen, para ver cualquier símbolo y así adorarlo. Es decir, esto nos habla del hambre tan profunda que tiene la humanidad, que tenía el pueblo en este momento por adorar. Pero el pueblo necesitaba comprender a quién adorar, cómo adorarlo y cómo entonces tener lleno ese vacío del Señor. Esto habla entonces de que la humanidad tiene sed, hambre de adorar, pero no siempre está adorando al Rey, al Señor único y verdadero, sino que puede estar adorando a otras cosas que no lo sean. Y es ahí la razón principal por la cual el Señor no se muestra tal cual y ni siquiera una silueta muestra al pueblo, para que éste no se haga ninguna figura
ninguna representación, porque ciertamente ni en una representación se podría hablar de la totalidad del Señor, pero tampoco en ninguna representación se podría adorar a Dios. En ninguna foto, en ninguna imagen se podría adorar a Dios, porque entonces el pueblo se distraería. En este tiempo, hermanos, el pueblo de Israel tenía una idea acerca de lo que era la profecía, tenía una idea acerca de lo que un profeta, un sacerdote o un rey hacían, pero también había una interpretación de los pueblos que habían a su alrededor. Así que en ese contexto había lo que es adivinación, y también había lo que era el ser vidente. Otras de las prácticas que ellos realizaban en base a esto, a la adivinación, en base a la brujería, es que ellos veían los astros y entonces podían adivinar el futuro supuestamente, o incluso veían las vísceras de algún animal y a través de ello interpretaban qué iba a pasar en el futuro. O también algunos veían cómo los líquidos corrían, cómo se movía el agua, y de esta manera ellos interpretaban lo que podía suceder en el futuro. Entonces, ¿por qué el pueblo y los pueblos alrededor llegaron a creer eso? ¿Por qué tenían esa hambre de conocer lo que iba a suceder más adelante? Pues ciertamente porque querían tener algo seguro, porque querían saber algo para poder tomarse el tiempo de pensar bien qué es lo que iban a hacer, para poder pensar bien cómo es que ellos iban a actuar en ese tiempo dado, para tener cierta ventaja. Y obviamente todo esto habla también de lo que ellos querían para sí. Vamos a hacernos una pregunta para entender un poco más lo que he planteado. En cierta ocasión preguntábamos, ¿por qué el Señor simplemente no nos dice, aquí está tu futuro? Todo esto es lo que vas a hacer, lo que tienes que hacer. Todo este plan es para ti. Y entonces tú vas a seguirlo. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Tal cual, como si tuviéramos un mapa, diríamos, ok, 5 pasos hacia acá, doy 5 pasos, 5 pasos ahora hacia allá, doy 5 pasos. Y todo eso nos llevaría a depender de ese papel, de ese plano que nos ha sido provistos, y entonces adoraríamos a ese plano, a ese papel, a ese proyecto, y nos olvidaríamos del Rey que nos ha dado la posibilidad de vivir, la posibilidad de ir por ese camino. Lo olvidaríamos por completo. Entonces, aquí podemos ver claramente que cuando nosotros queremos conocer algo en el futuro, que cuando nosotros queremos tomar ventaja en algo, está revelando también algo que hay en el corazón, y eso es que no queremos depender de Dios. El Señor quiere que dependamos día a día de Él, que busquemos su dirección día a día, que no haya ningún momento en el cual nosotros podamos pedir su consejo, podamos pedir que Él nos dirija, que Él nos abra las puertas. Pero cuando nosotros queremos tomar ventaja, estamos diciendo, creo que me puedo adelantar a Dios, creo que puedo ser más listo que Dios, creo que puedo incluso tomarle ventaja. Y eso también, hermanos, es algo muy peligroso. Y el pueblo de Israel también se veía totalmente afectado por eso, porque también lo llegaba a creer. Sucede entonces que ya hemos entendido el por qué el Señor no se revela al pueblo de Israel por medio de alguna imagen. Hemos entendido también
¿Por qué el Señor quiere que nosotros estemos en total dependencia día con día? ¿Y cómo es que en ese contexto se tenía la idea de un adivino y las personas preferían ir a ese adivino? Hemos entendido también cómo un ídolo demanda todo de nosotros y llega sin pedir permiso, y sin pedir permiso abarca todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros podríamos llegar a ser. Y entonces el Señor hace esta advertencia al pueblo de Israel, pero también a su amada iglesia de estos días. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y en este pasaje entonces podemos ver claramente todo aquello que ya hemos entendido. Está hablando de estrellas, está hablando de imágenes, está hablando entonces de adivinación, está hablando de la idolatría de ese tiempo, está hablando de los muchos dioses que las personas construían. Y entonces dice: cuídate mucho. A ti te he escogido para que seas mi pueblo y para que yo sea tu Dios, y de esta manera no haya nada que se interponga entre los dos. Entonces dice: así que yo voy en el 21, dice: y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría al Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré al Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis esculturas o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corromperéis hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente, y la tierra hacia la cual pasáis del Jordán para tomar la posesión de ella, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Claramente entonces aquí tenemos algo que va a estar conectando con la próxima serie que nosotros vamos a estar meditando. Ciertamente dice: el Señor te dará lo que ha prometido, una tierra que fluye leche y miel. El Señor te dará bendición a ti totalmente. Y Moisés está hablando al pueblo de Israel. Pero dice: yo les recomiendo algo. Y esto que les digo es: tengan mucho cuidado de no adorar a alguien más que no sea el Dios vivo y verdadero. Tengan mucho cuidado de no practicar aquello que vieron en las otras naciones, sino que el Señor quiere que sean fieles a ese pacto, a esa alianza que Él ha hecho con ustedes, donde ustedes se deben a Él, donde ustedes se consagran a Él. Y entonces dice: porque ciertamente
Si ustedes lo hacen, serán de gran bendición, serán bendecidos también. Pero si no lo hacen, tengan por seguro que aunque esa tierra les pertenece y es dada por Dios, ustedes no permanecerán en esta tierra. Ustedes no permanecerán en esta tierra. Queridos hermanos, ¿qué es lo que pasó posteriormente? Podemos hablar de toda la época de los jueces, podemos hablar de la época de la monarquía, y llegamos a un punto en el cual el pueblo ha sido ya tan idólatra que el Señor los expulsa totalmente de esa tierra prometida. Es lo que conocemos como el exilio, donde el Señor les quita totalmente todo para poder purificar a su pueblo. Y fíjense, esto desde Deuteronomio ya se estaba anunciando, ya se estaba advirtiendo. Queridos hermanos, el día de hoy tenemos grandes bendiciones, tenemos una tierra llena de paz, llena de amor, tenemos la oportunidad entonces de escuchar claramente la palabra de nuestro Dios, y nuestro Dios nos dice: quítense todos los ídolos, quiten todo aquello que tenga más peso, que ustedes lo reconozcan o que en este momento la palabra les haya señalado, y entonces busquen solo la dependencia y la obediencia a Dios para que posteriormente sus días sean de bendición y no sean días amargos, días de gran dolor y arrepentimiento. Hermanos, que el Señor quiera añadir bendición a la palabra que ha sido expuesta en este momento. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, ahora respondamos con gratitud al mensaje que nuestro Dios nos acaba de dar a través de su palabra, entonando el himno 503, al servicio siempre estoy de mi Señor.
Ahora, hermanos, pasemos al momento del ofertorio. Para ello vamos a leer la invitación bíblica que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 2. Éxodo 25, 2. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar el himno número 445, Quiero darte mi ofrenda. Hagamos oración por las ofrendas que acabamos de presentar a nuestro Dios, hermanos. Dios, gracias te damos porque nos permites tener este momento de comunión contigo, entregando nuestras ofrendas. Como dice tu palabra, que lo hagamos por nuestra propia voluntad y de corazón, reconociendo, Padre Santo, que tú sabes todo lo que necesitamos aún antes de pedírtelo. Gracias porque nunca nos ha hecho falta pan, ni vestido, ni casa. Y Padre Celestial, sabemos que tú nos proveerás cada uno de nuestros hogares con todos los recursos necesarios, el trabajo, con salud para poder seguir sirviéndote. Que así lo dispongamos en nuestro corazón, que nuestro deseo sea siempre adorarte, también con los bienes que tú nos das. Bendice esta iglesia, que podamos administrarlos de manera inteligente, con sabiduría y con amor, sobre todo para que tu nombre sea conocido en toda la tierra, para que podamos también ayudar a nuestros hermanos que pasan necesidad y que juntamente con nosotros puedan compartir no solamente un pan físico, sino un pan espiritual a todos aquellos que lo necesitan. En Cristo Jesús, bendice y limpia estas ofrendas. Amén. Hermanos, gracias a Dios podemos concluir con este momento de adoración a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y así recibir la bendición de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, te agradecemos porque nos has dado el privilegio de reunirnos como iglesia y poder alabar tu nombre. Gracias por las grandes enseñanzas que nos has dado. Y más que nada también, Señor, gracias porque podemos participar de tu mesa. Este banquete tan especial, Señor, que significa tu muerte, resurrección, Señor, y también, Señor, tu regreso con tu amada iglesia. Señor, gracias porque nos das un lugar en esta mesa. Y también, Señor, te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas, de manera que podamos corresponder ese gran amor, Señor, con un amor genuino hacia ti. Padre, acompáñanos durante la semana, rogamos tu presencia, tu misericordia, Señor. Gracias por todo esto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Por último, hermanos, y para despedirnos, tenemos los avisos. Recordemos que entre semana, de lunes a viernes, tenemos las reuniones de oración. Estemos orando, hermanos, a aquellos que se están reuniendo para hacer oración por cada una de las familias que integran la iglesia, por las necesidades que tenemos como país y como sociedad. Estemos también nosotros apoyando, si es que no podemos reunirnos entre semana, y apoyemos si lo podemos hacer, hermanos. Sabemos que Dios escucha el clamor de sus hijos y también se agrada de que nosotros nos acercamos a Él para pedirle, y Él concede los deseos de nuestro corazón conforme a su voluntad. Recordemos también, hermanos, que los días sábados vamos a tener el grupo de alabanza. Van a estar ensayando, al igual que se imparten las clases de música.
Si alguno de ustedes, hermanos, quiere integrarse a cualquiera de estos grupos, acérquese con nuestra ministra de música, nuestra hermana Ruth. Los días sábados se tienen clases de música y grupo de alabanza. Para los días domingo, hermanos, tenemos, se está integrando el coro nuevamente de la iglesia. Si alguien quiere participar, de igual manera con nuestra ministra de música, nos hará saber los horarios y lo que es necesario para integrarnos a este grupo. Estarán ensayando los días domingo el coro de la iglesia. De igual manera, hermanos, no olvidemos que tenemos, gracias a Dios, grupo de discipulado. Hay 2 grupos, estos 2 grupos se van a unificar para tener una sola clase en día domingo y tener también, como los hemos estado haciendo hasta que nos reunamos nuevamente en nuestras instalaciones, nuestro culto a las 11:15. Sería todo, hermanos. No olvidemos, al concluir esta grabación, reproducir la comunión. Compartamos la mesa del Señor en nuestros hogares, demos gracias, entreguemos este acto, este sacramento a nuestro Señor. Así que continuemos, hermanos, con la mesa del Señor. Dios les bendiga.